operación del tratamiento. Ella agradece a los más de 300 participantes o asistentes, mejor dicho. Agradece el interés y también agradece al grupo de trabajo de microplásticos la labor realizada y que hoy culminamos con esta microcharla. Con esta iniciativa queremos dar a conocer los trabajos que se están llevando a cabo desde los diferentes grupos de trabajo de esta comisión y para darle extensión a más de nuestra comisión, ¿no? Para darnos a conocer en toda la asociación y fuera de ella. Van a poder realizar preguntas a lo largo de las microcharlas en el apartado de preguntas y respuestas y lo tendrán que hacer por escrito. Los micrófonos los tienen insonorizados. La importancia de esta directiva la importancia de los microplásticos en la Directiva de Aguas de Consumo de reciente publicación es tal que la menciona en unas 6 ocasiones, sobre todo porque los incluye dentro de los compuestos y sustancias de preocupación emergente. Para ello, entonces, la directiva ha introducido una lista de observación. También hay que prestar especial atención a la evaluación del riesgo, de tal manera que los gestores deberían supervisar el tema de microplásticos en las aguas destinadas al tratamiento, aplicarles un tratamiento y adoptar medidas de gestión en función del análisis de riesgos que se haya hecho. Igualmente, fija para enero de 2024 que la Comisión debe adoptar una metodología para medir microplásticos. Bueno, no voy a robar más tiempo a los ponentes y voy a dar paso a Rafael Marín, que es coordinador del grupo de microplásticos y es el que va a dirigir esta charla. Rafael Marín es doctor en Ciencias Químicas y máster en Medio Ambiente, jefe de control de calidad en EMAXA, en Córdoba, y es coordinador de diferentes grupos de trabajo, entre ellos el de microplásticos de la Comisión Segunda, el de Inspección de Vertidos de la Comisión Quinta de Áreas y el de Tratamiento y Calidad del Agua en ASA. Rafael, te cedo la palabra. Buenos días a todos, gracias Alfonso. Y la estructura de este seminario, de esta pequeña jornada, pues va a estar estructurada, y valga la redundancia, en 4 intervenciones. Vamos a ir recogiendo en la primera lo que será, que va a llevar a cabo Manuel Borrego, que es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, responsable del Departamento de Control de Calidad de Agua en Producción y Laboratorio de Análisis Físico-Químico de Masesa, y también formador en actividades de manipulación de alimentos de Masesa y en el máster de Tecnología y Gestión del Ciclo Integral del Agua que organiza la Universidad de Sevilla y EMASESA. La primera charla, como decía, bienvenido Manolo, pues va a versar sobre los microplásticos en el medio ambiente y en aguas residuales. Manolo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y gracias a los asistentes por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla un momentito. Creo que ahora está bien, ¿verdad? Muy bien. Voy a hacer una breve introducción sobre el maravilloso mundo de los microplásticos en el medio ambiente y en aguas residuales. Aquí empezamos. Los plásticos, como todos sabemos, han sido desarrollados a lo largo del siglo XX y han hecho nuestras vidas pues, más fáciles en muchos aspectos, siendo a menudo pues, productos más ligeros, versátiles y económicos que los materiales alternativos. Desde los años 50 el crecimiento de la producción de plástico ha ido creciendo de una forma exponencial y se prevé que para el año 2040 se multiplique la actual producción que hay hoy en día. Todo si sigue tal y como estamos ahora mismo.
Esta economía se ha basado desde entonces en un modelo lineal: fabricar, usar y tirar, lo cual conlleva una serie de problemas, entre ellos pues, los efectos negativos sobre el medio ambiente, el clima o la salud. De este modo, desde los años 50, se estima que el 70% de todo el plástico fabricado pues son residuos, de los cuales unos 4.900 millones de toneladas se encuentran en vertederos o en el medio ambiente, si no se ha desechado o reciclado convenientemente. Actualmente, en Europa, los residuos plásticos son incinerados con recuperación de energía, un 40% aproximadamente, o bien depositados en vertederos o reciclados. El reciclaje llega hasta un 30%. Pero buena parte de esos plásticos pues, acaba en el medio ambiente, como sabemos. De todos estos residuos plásticos existe una fracción importante denominada microplásticos. Los microplásticos normalmente se consideran partículas de menos de 5 milímetros, aunque hay definiciones más recientes como la de la ISO, que establece su tamaño entre 1 y 1000 micras y 1 milímetro. Existen dos tipos de microplásticos: los primarios, los cuales son fabricados en este tamaño específicamente, son añadidos intencionadamente a productos comerciales, como por ejemplo las perlas exfoliantes que se utilizan en cosmética. Y después tenemos pues microplásticos secundarios, son como los que primero se descubrieron, ¿no? Que son liberados sin intencionalidad por fragmentación de partículas de plástico de tamaños mayores. La degradación de los plásticos debida, por un lado, pues, a un estrés físico, como pueden ser las olas del mar, a radiación ultravioleta, la salinidad, la degradación microbiológica, cambio de temperatura. Todo eso produce una fragmentación de los plásticos, incluso de los microplásticos, que pueden llegar a nanoplásticos o a partículas de menor tamaño y otros fragmentos químicos. Hay que tener en cuenta que los plásticos están formados por muchos compuestos, donde se utilizan pues, aditivos y que existe un riesgo de migración de estas sustancias tóxicas hacia el medio ambiente y organismos que entren en contacto con ellos. Por ejemplo, está el BPA, el bifenol A, utilizado para dar transparencia a los plásticos, o algunos ftalatos que se utilizan para dar flexibilidad. Estos fragmentos pues, también suponen un riesgo por la acumulación de biofilm que pueden contener, pueden llevar bacterias patógenas. Y además se han encontrado casos donde otros químicos contaminantes persistentes se han acumulado en estos microplásticos, actuando como vectores de contaminación. En esta tablita que os muestro, pues las sustancias que pueden migrar son desde las propias sustancias con las que comienza la formación del plástico a sustancias que estaban pero que no eran deseables. Productos de catálisis, disolventes y, por supuesto, aditivos, que los aditivos es un mundo de sustancias que se le echan a los plásticos, como son plastificantes, estabilizadores de ultravioleta, estabilizadores de la temperatura, que le otorgan a los plásticos pues, resistencia a la ultravioleta, resistencia a la temperatura, biocidas, pigmentos, pinturas, multitud de aditivos. Todo eso están en los plásticos y forman parte de ellos. Los principales agentes que emiten microplásticos al medio son, por un lado, pues, los neumáticos, que pueden llegar, según estudios, a la emisión de más de 20 gramos de residuos por cada 100 kilómetros de uso. Los tejidos textiles sintéticos, cada vez que ponemos una lavadora estamos emitiendo fibra en cada lavado. Productos de cuidado personal, como crema dentífricos, cosméticos, pinturas y accesorios. Contaminación difusa urbana. Ahí entra un acopio de contaminación, toneladas de impresora, multitud de productos que emiten microplásticos, los propios peles de plástico, descomposición de plásticos mayores. En esta gráfica que os muestro, pues es una evolución hasta el año 2018 del número de estudios relacionados con la palabra microplásticos. Y es que la creciente preocupación social por la presencia de microplásticos en el medio ambiente pues se debe en parte a la escasa información que existe sobre el riesgo para la salud y el medio ambiente.
Existen numerosos artículos donde es imposible simplificar en 10 minutos, que versan desde su origen, cantidad, efectos sobre los ecosistemas y sobre la salud. Según estos estudios, una vez en el medio ambiente, los microplásticos se comportan como el resto de plásticos, no se biodegradan, simplemente se pueden fragmentar más, llegando hasta los nanoplásticos o sustancias o partículas inferiores. Su liberación constante desde hace años en el medio ambiente ha contribuido a una contaminación permanente de nuestro ecosistema y cadena alimentaria. Se han encontrado microplásticos en el ecosistema de agua dulce, marinos y terrestres, incluso en el agua potable. Se conoce que se pueden acumular en animales, incluidos peces y mariscos. En consecuencia, también pueden pasar a través de la cadena alimentaria hasta los seres humanos. Se han encontrado presencia de microplásticos en heces humanas y en placenta. En estudios de laboratorio se ha relacionado la exposición a los microplásticos con una serie de efectos ecotóxicos y físicos en los organismos vivos. Se estima que entre el 1, todo esto recopilado de la información de los artículos que se presentan todos los años y que el grupo de microplásticos pues vamos recopilando, ¿no? Se estima que entre el 1 y el 4% de la producción mundial de plástico acaba en los océanos, teniendo un origen principalmente terrestre, arrastrado por los cauces de los ríos. Y es que aunque se estima que el 95% de los microplásticos de las aguas residuales es eliminado en el tratamiento secundario de las EDA, como se ve en la imagen que tenemos ahora mismo en pantalla, las fuentes de contaminación pues son diversas y difíciles de contener, la verdad. No quiero entrar en el detalle sobre el tipo, tamaño de partículas o toneladas estimadas de microplástico en los diferentes medios acuáticos, pero sí comentar que se han encontrado restos desde la Antártida hasta fosas abisales, desde lagos de montaña hasta sedimentos que indican que la acumulación comenzó allá por el año 77. Muy bien, y para terminar, indicar que la Unión... indicar que la Unión Europea adoptó una estrategia para los plásticos en enero de 2018. Esta estrategia forma parte del Plan de Acción de Economía Circular de la Unión y se basa en medidas para reducir los residuos plásticos. La estrategia del plástico es un elemento clave de la transición de Europa hacia una economía circular y neutral en carbono. Contribuirá a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y objetivos del Acuerdo Climático de París, así como de política industrial de la propia Unión Europea. Los ejes centrales de una nueva política europea para pasar de un modelo lineal a un modelo circular, de economía circular, es, entre otros, pues establecer un plazo hasta 2030 para que todos los envases de plástico existentes en el mercado sean reutilizables o al menos reciclables de manera rentable. Una apuesta por el mejor diseño de envases y materiales, con nuevos modelos de negocio y productos innovadores que ofrezcan patrones de consumo más sostenibles. Una ampliación y modernización de la capacidad de reciclaje de plástico de la Unión hasta por 4 en 2030. Y todas estas mejoras en la segregación de plástico pues va a convertir estos residuos en una materia prima cada vez más valiosa para las industrias, multiplicando por 4 su demanda, lo cual implica que la cadena de valor del plástico estará mucho más integrada en la economía. Por otro lado, las sustancias que dificulten los procesos de reciclaje pues van a ser reemplazadas y eliminadas. Todo ello va a contribuir a reducir la dependencia de Europa de los combustibles fósiles y a reducir las emisiones de CO2, de conformidad con los compromisos del Acuerdo de París. De este modo, la emisión al medio ambiente de plástico y microplástico disminuirá, se espera que drásticamente, obteniendo un medio ambiente más limpio y preservando ecosistemas frágiles. En cuanto a los microplásticos, pues se limitará el uso de microplásticos primarios y se desarrollarán soluciones innovadoras para evitar que lleguen al medio ambiente. Su origen, rutas de viaje y efectos sobre la salud humana, se entiende que a lo largo de estos años se entenderán mejor y la industria y las autoridades públicas pues tendrán que trabajar juntas para evitar que terminen en nuestros océanos, en nuestro aire, en el agua potable o en nuestros platos. Muy bien. Y ya está. Y con esto termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manolo. Sumamente interesante lo que has expuesto y nos damos cuenta que estamos ante un reto importante porque la difusión de microplásticos por los entornos que has comentado es importante y es relevante. Dicho esto, además te has ceñido exactamente al tiempo, con lo cual vamos muy bien. Ahora la segunda intervención será a cargo de Miquel Paraire Faus, licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona y MBA por ESADE, director de calidad del agua y director técnico de los laboratorios de agua de Barcelona, miembro, lógicamente, de nuestra Comisión Segunda de AEA y representante español en Europa, autor de numerosas publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Miquel pues, se va a ocupar de un segundo tema totalmente relevante para todos nosotros, como son los microplásticos en agua de consumo. Miquel, cuando quiera. Muy bien. Vale, ya me habéis pasado la bolita. Voy a compartir. Sí, podemos, Rafa, puedes presentar, si te parece, a Antonio Rosado mientras Miquel lo soluciona. Me comentan, sintiendo mucho, hay algún tipo de conexión con nuestro compañero Miquel y vamos a pasar la palabra en este caso para no perder más tiempo a nuestro compañero Antonio Rosado de Eurofins y Proma. Nos va a hablar sobre las tomas de muestras y tipos de ensayos en agua. Antonio Rosado es licenciado en Ciencias Químicas con más de 40 años de experiencia en análisis medioambientales, desarrollando su actividad en los principales laboratorios privados del sector en España. Actualmente coordina el proyecto sobre microplásticos Micronanocon, otorgado por el programa Retos 2019 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Rafa, no sé si me veis. Bueno, es igual. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. Pues nada, si os parece, vamos a compartir pantalla para ver la presentación. A ver la bolita. Organizador, ¿puedes poner la presentación, por favor? Antonio, ¿le puedes dar a la parte de abajo de compartir? Ya tienes ¿Hecho? tú. Sí. Venga, perfecto. A compartir pantalla. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí A ver. está. ¿Se está viendo o no? Perfectamente. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Bien, como me ha presentado Rafael, efectivamente vamos a hablar de toma de muestras y tipo de ensayos que son los más habituales que se han aplicado hasta la actualidad en el tema de microplásticos. La primera recopilación la vamos a hacer en función del tamaño, que como ha dicho antes Manuel, evidentemente
Hasta el 2005 se ha establecido un rango entre 1 micra y 5 milímetros, y a partir de 2020 ISO dijo que microplásticos eran aquellos que eran inferior a 1 milímetro hasta 1 micra. Nada es desdeñable porque la clasificación por tamaños tiene dos objetivos distintos. Normalmente los grandes tamaños, los desde 5 milímetros hasta, digamos, las 100 micras, sobre todo van a estar relacionados con temas de muestras ambientales o medidas ecológicas. Por el contrario, sí se sabe o conocemos que aquellos plásticos que tienen un tamaño inferior digamos, a 300 micras, pues pueden presentar problemas que son para la salud. Por lo cual, las técnicas que podemos ver van a convivir. Creo que en el futuro van a convivir y van a tener objetivos distintos. En esta diapositiva que vemos aquí, lo que estamos viendo es que se clasifican en función de rangos desde los 5.000 hasta 1 micra, y hay una gran familia que están relacionadas con el infrarrojo, que son evidentemente las técnicas ATR de imagen, donde las partículas se repositan en un filtro, las técnicas ATR de infrarrojo, donde las muestras son de alguna forma cogidas o triadas para luego cuantificarlas o cualificarlas, sistemas automáticos ya de analizadores de imagen también por el infrarrojo, y también aparecen los primos de micro-Raman y de infrarrojo cercano. ¿Qué ocurre? Tienen una limitación todos en torno a las 300 micras, y cuando queremos bajar muchísimo a tamaños inferiores nos encontramos que los métodos no están desarrollados o probados, o por el contrario aumenta mucho la incertidumbre. Comentar que los primeros métodos que se utilizaron fueron microscópicos, con tremendas limitaciones porque no eran altamente específicos. Y por último, en la parte de abajo, se está desarrollando una técnica basada en pirólisis o en descomposición térmica para análisis de microplásticos que pueden bajar con mucha facilidad hasta pequeños tamaños. Si nos fijamos de alguna manera en la cantidad de volumen de muestra que necesitamos para analizar microplásticos, va a depender muchísimo de la técnica analítica que empleemos. Fijaros que aparecen dos grandes líneas, una línea horizontal en torno a los 100 litros, por aquí, otra línea que puede llegar incluso hasta los 100 mililitros en función del sistema de muestreo que hagamos. Así, en el sistema de container, que es decir, rellenar garrafas o rellenar botellas, pues aparecen artículos desde 1 litro hasta los 100 litros. En el caso de bombeo, aparece también desde 0,1 litro hasta 100 litros en el caso de técnicas que puedan bajar hasta pequeños tamaños. Por el contrario, cuando necesitamos separar plásticos de mayor tamaño, nos tenemos que ir incluso, como vemos aquí, hasta 1 millón de litros. Curioso el tema de filtración en superficie, que esto es, ya sabéis, por un arrastre de una red en donde se van colectando los microplásticos, pues que efectivamente para coger cantidades representativas hace falta pasar una gran cantidad de volumen. Y por último, el tema de automuestreo, que nos permite, en función de la técnica, pues bien, bajar a volúmenes que de alguna forma ya son, digamos, manejables para un laboratorio y para el transporte. Además, temas de automuestreado, pues lo que permiten de alguna forma es que tengamos muestreos representativos bien en tiempo, bien en caudal, y pueden ser puntuales o pueden ser compuestos. Otro tema muy curioso es el que, según los tamaños reportados, según los distintos autores, desde 2018, veréis que aquí aparecen tres franjas muy claras, una que va hasta las 300 micras, otra que llega aproximadamente hasta las 10 micras, y tan solo dos autores cuantifican por debajo de 10 micras, concretamente de Dries y Leslie. Y Leslie llega por debajo de 1 micra, es decir, las técnicas que utilizan Leslie o Dries pues serían técnicas que son de fácil aplicación a prevención de la salud por exposición a microplásticos, mientras que cuando estamos hablando de tamaños superiores, normalmente, como hemos dicho, estos irían más relacionados con el medio ambiente y con ecología. Por desgracia, pues bueno, hay dos familias, publicaciones existentes que se han hecho en recuento y otras publicaciones que se están haciendo ya en concentración. En el siguiente cuadro os he intentado dejar un resumen de la comparativa que tenemos actualmente en las técnicas que son aplicables, que
comparando ciertos conceptos, como el tamaño, como los resultados, cómo se expresan, cuál sería el límite de cuantificación de microplásticos, cómo es la preparación de la muestra, si es posible automatizar el análisis o no, y cómo se interpretan esos datos de análisis. Aquí no me voy a extender mucho, pero sí que si os dais cuenta, evidentemente solamente hay un par de técnicas, pirólisis total y pirólisis parcial, que permiten bajar con cierta facilidad por debajo de la micra, concretamente hasta las 200-300 micras. Estas dos técnicas también son las que se están dando en modo concentración, junto con calorimetría diferencial de barrido, que pueden expresarse en miligramo litro, mientras que el resto, basadas en infrarrojo, se dan en partículas. La preparación de la muestra en función de la técnica, una preparación por infrarrojo pescando pequeños trozos de partículas o aislándolas, caracterizándolas, es tedioso, mientras que hay temas como las pirólisis que son más fáciles porque están basadas en filtración y estas además, pues bueno, pueden ser automatizadas sin ser excesivamente cara la automatización, mientras que los analizadores de imagen por infrarrojo pues tienen un coste bastante elevado. Por último, si vemos con el mismo planteamiento una serie de conceptos a tener en cuenta en función de la técnica que usemos, pues vemos que la recuperación de muestra por infrarrojo siempre es posible, porque si hemos aislado algo, siempre lo podremos volver a cualificar. En piro total, como existe una combustión completa, pues no se puede recuperar la muestra. En pirólisis parcial sí que es posible recuperar una fracción de muestra o si hay que volver a confirmar. En el caso de lupa y microscopios también. Y en el tema de calorimetría diferencial de barrido, pues no es posible. Número de plásticos, la técnica universal es infrarrojo y se pueden aplicar a todos. Y en pirólisis, pues bueno, pues hay ya bastantes plásticos, del orden de 12 a 15 plásticos caracterizados y con huellas muy características. ¿Dónde podemos aplicar? Pues bien, digamos que todas las técnicas se pueden aplicar a agua, suelos, sedimentos y biota, y hay dos que se pueden aplicar además también a aire, por lo que decía antes Manuel, de que un porcentaje muy elevado pues son de fracciones de partículas de caucho, que estas terminan normalmente en el aire en suspensión y en la fracción PM10, que es la que al final inhalamos. Otro tema importante que también hizo una introducción Manuel es en la posibilidad de ver otros aditivos. Pues bien, en el caso de pirólisis sí es posible ver otros aditivos, como aftalatos, como otros plastificantes, y en el caso de infrarrojo y otras técnicas no. Es importante, pero esto es como todo en función de la optimización. Sí parece que las técnicas por infrarrojo son más tediosas de preparación de muestra, tanto de recuento como de aislamiento, mientras que las de pirólisis, al ser por filtración, pues lógicamente son más sencillas. Al ser por filtración, la de pirólisis total, aquí normalmente utilizan filtros de 13 milímetros, que son muy pequeñitos y cuestan bastante a la hora de filtrar las muestras, mientras que la de pirólisis parcial se utilizan filtros estándar de 47 milímetros, que es más fácil su preparación. Y bien, yo creo que esto es todo y intento ceñirme al tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Antonio. Yo creo que nos has transmitido lo complejo que es lo que se nos plantea desde el punto de vista de la toma de muestras y de las diferentes posibilidades de analizar microplásticos que se nos plantean en agua. Dicho eso, vamos a retomar la segunda ponencia de Miquel Paraira, que te hemos tenido que dejar un poquito atrás por temas de conexión. Miquel, cuando quieras. Gracias. Bueno, yo me había puesto a hablar y gracias a que tengo aquí un colaborador que me ha dicho que no se me oía, he parado y me han dicho que habíais pasado a la siguiente. Espero que ahora funcione. Si no, me avisáis, por favor. Bueno, de hecho ha ido bien que Antonio haya presentado antes porque yo creo que, bueno, incluso es conveniente. En cuanto a hilo argumental puede ir bien incluso este pequeño accidente. Entiendo que ahora lo veis y me oís, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Pues nada, voy a dar una visión general de lo que sabemos hasta la fecha sobre presencia de microplásticos en el agua de consumo
y unos trabajos que hemos hecho aquí en el área metropolitana de Barcelona, ¿de acuerdo? A modo de recordatorio así muy general, hay que tener presente que la investigación de microplásticos, en el caso concreto de las aguas de consumo, es bastante reciente. Se habían hecho muchas cosas hasta el año 2017 y 2018, pero estaban básicamente centradas en aguas residuales y sobre todo aguas marinas. Pero había muy poca cosa en aguas de consumo. Todo esto se destapó bastante a raíz de la publicación de un informe encargado por una agencia no científica, una agencia de comunicación llamada Ormedia, de la cual se hizo eco el diario británico The Guardian, y esto le dio mucho bombo, ¿no?, en los medios de comunicación generalistas. Allí se alertaba de la presencia de detección de microplásticos en aguas de consumo de muchas ciudades del mundo. Lo que pasa que haciendo un análisis a fondo de este estudio, pues se vio que tenía algunas técnicas importantes en la toma de muestras, cómo se había realizado, los microplásticos no estaban confirmados por ninguna técnica, por infrarrojo, etcétera, etcétera. Por tanto, los titulares eran alarmantes, pero viendo la base científica del estudio era bastante mejorable. En 2018 salió un primer estudio bastante completo, mucho más serio, de una agencia noruega llamada NIVA, en la cual se informaba de presencia de microplásticos a valores mucho más bajos que el estudio Ormedia, en los casos más elevados llegando a 5 partículas por litro, y además se habían hecho unos primeros estudios de absorción en humanos, viendo que partículas de más de 150 micras no se absorbían y que para las partículas inferiores podía haber una pequeña absorción, pero con una excreción muy mayoritariamente a través de las heces. En 2019 salió un estudio todavía más importante en cuanto a la importancia de la referencia, que es el de la Organización Mundial de la Salud, de microplásticos en agua de consumo, y los grandes titulares del resumen que hace la Organización Mundial de la Salud es que no existen evidencias sobre posibles efectos adversos para la salud humana por ingesta de microplásticos a través del agua de consumo y que no se considera necesario, en vista de esto, hacer un control en rutina de estos microplásticos en las aguas de consumo. En el mismo año se publicó un informe de una agencia de investigación británica, la UKWIR, que se centraba en el estudio de un número importante de plantas de tratamiento, de potabilización. Se vieron estudios muy homogéneos en las diferentes plantas, con muy buenos resultados independientemente del tratamiento aplicado, y obteniéndose valores muy bajos del orden de 0,002 partículas por litro. ¿De acuerdo? Y finalmente, como ya se ha citado en la introducción, en este año 2020, o el año pasado 2020, finalmente se aprobó la nueva directiva de consumo, que incluye los microplásticos en la llamada lista de vigilancia, si bien inicialmente habrá que analizarlos únicamente en las aguas naturales, con una fecha de entrada a vigor aproximadamente del año 2025. Bueno, después de esta visión general, ya se me vuelve a encallar. Madre mía, no me lo puedo creer. Ahora. Os comento muy rápidamente lo que hemos hecho aquí en Aguas de Barcelona. Una parte de este trabajo se presentó en la jornada de octubre 19 en Valencia, que organizamos desde AES juntamente con Tecnoaqua. Inicialmente pusimos a punto hace unos 3 años un método de análisis en colaboración con el CSIC para el análisis en aguas naturales y de consumo. En este método llegamos hasta las 20 micras. Se diseñó un dispositivo especial de toma de muestras. Inicialmente se estudió la presencia de microplásticos en aguas naturales superficiales a lo largo de la cuenca del río que abastece nuestra principal planta de tratamiento. Y allí vimos que obteníamos, a continuación hicimos los estudios de eficiencia en la línea de tratamiento y vimos que obteníamos eficiencias en las 2 líneas superiores al 99%. Esto fue lo que presentamos en esta jornada de octubre de 19. Y más recientemente hemos focalizado el estudio en los niveles detectados en la red de distribución, intentando ver evolución y posibles migraciones de los materiales plásticos de esta red de distribución. Y bueno, finalmente publicaciones y presentaciones en congresos, y en estos momentos tenemos en vigor un doctorado industrial que está poniendo a punto un nuevo método por pirólisis y cromatografía de gases masas que presuntamente permite llegar hasta 1 micra. Si nos centramos en este estudio, aquí se han hecho una selección de 20 puntos de toma de muestra abastecidos directamente por esta planta, que es nuestra planta principal en Sant Joan d'Espí,
y se han diseñado la toma de muestras seleccionando puntos en función del porcentaje de polietileno de la red de distribución y con una distancia variable respecto a la planta de tratamiento. Por tanto, tenemos estas dos variables, el porcentaje de polietileno y la distancia respecto a la planta de tratamiento para posibles efectos del tiempo de residencia o de la distancia desde esta planta. En cuanto al método de análisis, primero se ha hecho un diseño de un nuevo dispositivo de toma de muestras que se acopla a estos armarios que tenemos instalados en la red de distribución. Filtramos unos 60 litros para el caso del agua de consumo y esto nos evita el transporte de grandes volúmenes de agua al laboratorio como nos pasaba anteriormente. Y por otra parte, pues evitamos también el riesgo de contaminación de las muestras. En el método de análisis no voy a decir nada porque ya lo ha comentado profusamente Antonio, pero simplemente recogemos el filtro directamente de este dispositivo y hacemos el recuento mediante estereomicroscopio y la identificación en este primer método es pues por FTIR. Como digo, después actualmente estamos poniendo a punto el método de pirólisis y gases masas. Y finalmente, en cuanto a los resultados, de los 21 puntos de toma de muestras, únicamente en 8 se ha detectado alguna partícula de microplástico. Esto supone un 38% de las muestras. Y los valores promedio que hemos obtenido son de 0,01 microplásticos por litro. Son valores bastante acordes con los que publicó el UKWIR del Reino Unido. Y en salida de planta eran un poco más elevados, entre 0,06 y 0,04 microplásticos por litro. Pero podéis ver que para encontrar una única partícula de plástico, pues el orden de volumen que hay que filtrar es unos 100 litros, si no, no detectaríamos nada. Comentar también que no hemos visto relación entre la distancia respecto a la planta de tratamiento ni el porcentaje de polietileno de la red de distribución muestreada. Por tanto, no hay cesión de microplásticos a lo largo del viaje del agua hasta los puntos de toma de muestra. Y comentar que hemos encontrado, eso sí, pequeñas contaminaciones, por una parte de teflón, que pensamos que viene de las juntas de los armarios de toma de muestras, y también algún pequeño fragmento de silicona que, bueno, si bien es un polímero, no es un polímero plástico, y creemos que también viene de estas juntas de los dispositivos de toma de muestra. Aquí podéis ver en esta tabla las concentraciones totales de microplásticos y el tipo de microplástico que hemos encontrado: poliamida, poliéster y polipropileno, en concentraciones, como decía, muy bajas. Y finalmente, ya como conclusiones, pues podemos remarcar, ¿no?, que los niveles de microplásticos en las aguas de consumo analizadas son muy bajos, entre 0,01 y 0,05 partículas litro. En vista de lo que se ha publicado en la bibliografía, podemos decir también que la vía de exposición que representa el agua de consumo es mucho más segura que el resto de alimentos estudiados en esta bibliografía, como pueden ser aguas embotelladas, cerveza, sal, miel y todos los alimentos que se han ido estudiando. Respecto a este estudio, que no existen aportaciones adicionales de microplásticos en la red de distribución, por tanto, no hemos detectado migración de las tuberías plásticas. Y finalmente, como ya he comentado, que en estos momentos estamos, a través del doctorado industrial, acabando de poner a punto la nueva técnica de análisis por pirólisis y gases masas, que ya, como ha comentado Antonio, permite cuantificar la masa total de cada plástico y además realizar el análisis de aditivos y posibles contaminantes vehiculados a través de estos microplásticos. Y finalmente, simplemente, aquí os he puesto una lista de las publicaciones que hemos hecho hasta la fecha. La primera a través del grupo de trabajo de AEAS, las dos segundas en revistas internacionales, y toda una serie de presentaciones que se han ido haciendo hasta la fecha sobre este tema en diferentes congresos y seminarios. Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, Miquel, sumamente interesante el estudio que estáis llevando a cabo, y yo creo que va a servir de pauta a otros que sin duda vamos a tener que llevar a cabo. Y yo no sé si tomarme la palabra, porque el próximo interviniente soy yo mismo, y para ahorrar tiempo y con la venia de Alfonso, pues
voy a compartir la presentación que vamos a ver dónde lo tenemos. Aquí y lo tenemos perfecto. Bueno, creo que lo tenéis ahí. Yo bueno, quería antes, que se me pasó, haber agradecido a EAS que nos dé la posibilidad de estar aquí, agradecer a los compañeros del grupo de trabajo que tengo aquí recogidos, todos los que estamos trabajando en él desde pues, prácticamente 4 años ya, va para 4 años que se puso en marcha este grupo de trabajo, y finalmente pues también a las casi 400 personas que han tenido interés por seguir esta pequeña jornada. No voy a entrar en la definición que ya han dicho mis compañeros sobre microplástico, la primera y luego la más, digamos, elitista, por calificarlo de alguna manera, de la ISO, y tener en cuenta que lo que yo voy a hacer ahora es un resumen sobre el documento, la tercera edición del documento, que con el tema de microplásticos, fundamentalmente en agua de consumo, se ha elaborado para que desde la dirección de AEA se transmita como posición del sector, de todo el sector de agua englobado en AEA, sobre este tema. Bien, dicho eso, recordad, si queréis o si queremos, que hay dos tipos de microplásticos, los primarios y los secundarios. Ya la intervención del compañero Manolo Borrego lo ha dicho, y recoger también aquí en la transparencia las principales agentes que pueden emitir microplásticos, bien primarios, bien secundarios, al medio. Yo haría una incidencia concreta, y es en el tema de los neumáticos de los automóviles, que probablemente sean una de las más relevantes al efecto. Dicho esto, recordad también que se pone de actualidad el tema de los microplásticos con este informe que ya ha comentado Miquel en 2017 sobre esa agencia no gubernamental que bueno, hace un estudio que puede tener su importancia y su relevancia, pero que claro, al no haber sido hecho con una serie de rutinas y de protocolos científicos, esto lo dota de la potencia, digamos, que pueda tener en sus conclusiones. No obstante, tuvo una gran repercusión mediática. Al hilo de esto, pues hay informes posteriores, en ellos recuerdo el de la Organización Mundial de la Salud, en el cual las conclusiones que saca son muy distintas a lo que el estudio del Org Media. Con todo esto y ya digo, casi 4 años de trabajo del grupo de trabajo de microplásticos, hemos conseguido una gran cantidad de trabajo, de presentaciones, de evidencias sobre todo la cuestión de los microplásticos en los diferentes tipos de entornos acuáticos que podemos tener. Recojo aquí los más importantes, el de la Organización Mundial de la Salud, estudios sobre plástico en Dinamarca, sobre plástico en Noruega. También hacemos referencia al trabajo que se recogió en el último congreso de AEA. También recogemos estudios alemanes, e incluso, que ya lo ha comentado también Miquel, el seminario, bueno, la jornada técnica que llevamos a cabo hace 2 años con la colaboración de Tecnoaqua. Toda esta serie de evidencias son las que recogemos como anexos en la tercera edición del informe que estoy comentando a continuación, porque entendemos lo más interesante para que el sector tenga apoyo y tenga una fuente primaria de información sobre el tema. Dicho esto, ¿cuáles serían los puntos más relevantes que nosotros hemos ido sacando de todos los estudios que hemos llevado a cabo? Pues, primera cuestión, no hay
ninguna evidencia científica contrastada sobre el posible efecto sobre el ser humano de los microplásticos. Esto está bastante claro en el informe de la OMS de 2019. También una cuestión muy importante, el agua de consumo es una de las vías más controladas y de menor impacto en cuanto al ingreso de microplásticos en la persona. Hay un dato que ya también se ha comentado y que coincide con el que ha expuesto Miquel hace unos minutos, y es que en la setup se eliminan más del 99% de las partículas de microplástico que potencialmente podríamos encontrar en un agua bruta. De tal manera que cuando se detectan microplásticos en agua de consumo, los valores encontrados suelen ser muy pequeños, inferiores en muchos casos a 0,002 partículas por litro, y ello tras filtrar grandes volúmenes de agua. Imagínense, esto significaría el alcanzar este nivel por una persona consumiendo habitualmente agua durante 5 años, con lo cual la seguridad yo creo que queda bastante establecida. Dicho esto, los operadores europeos a través de agua, a través de Euro, están trabajando a fin de clarificar la validez de las informaciones aparecidas sobre incidencia de microplásticos en agua de consumo, y hasta la fecha no se han encontrado presencia relevante en agua de consumo. Por su parte, los operadores españoles, que vamos en este caso en AEA, priorizamos siempre la salud del consumidor, valorando constantemente el potencial riesgo asociado a los diferentes contaminantes, especialmente contaminantes de preocupación emergente que pudieran encontrarse en el agua de consumo, incluyendo lógicamente también los microplásticos. Otro punto, otro dato relevante: con los datos disponibles hasta la fecha de los estudios que ya hemos visto de diferentes países de Europa, se llega a establecer que el porcentaje de microplásticos que potencialmente podrían ingresar en el organismo ligado al consumo de agua podría ser el equivalente a 1 por cada 10 millones, es decir, inferior al 0,00001% con respecto al aporte de la dieta diaria. Es decir, en cualquier caso, los microplásticos que potencialmente nos pudieran llegar al organismo vía alimentaria, vía de cualquier otra que no fuera agua de consumo, sería muchísimo, muchísimo más alto. Queremos transmitir que el problema de los microplásticos es más de carácter medioambiental global. Eso se ha recogido en la primera parte de nuestra, bueno, del seminario. Se debe potenciar el control en origen de las fuentes primarias de plástico y de microplástico al ciclo del agua, y esto también se ha comentado, la iniciativa europea de la estrategia europea para plástico en una economía circular, a fin de que se potencie lo que sería la prevención en origen de la emisión de plástico y de microplástico, que sin duda va a ser lo que nos va a dar pauta para que podamos seguir luchando contra este problema. Y por otra parte, los microplásticos, ya se ha comentado que están en la lista de observación de la nueva Directiva 2020-2184 europea, en principio debiendo ser su investigación aplicada sobre recursos acuáticos naturales. En función de eso, pues ya se podrían tomar otras medidas. Queremos también indicar que la industria de los plásticos debe de ser consciente de su responsabilidad en la problemática que generan los microplásticos, y esto se tiene en cuenta en la reciente Directiva Europea sobre plásticos de un solo uso, que va a restringir el uso en general de plástico y subsiguientemente de microplásticos. Comentar también que en cuanto a las aguas residuales, observen que si bien el 95% del total de microplásticos potencialmente presentes en aguas residuales se podrían eliminar con un tratamiento secundario habitual, del que se
pone en marcha en la gran mayoría de nuestras depuradoras, observen que ese 5%, si quisiéramos eliminarlo, implicaría incrementar la factura del agua residual un 50% con respecto a la que hay ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente podemos llevarlo a cabo, pero que va a costar mucho económica y técnicamente. Luego podríamos entrar ya en la dinámica o en la controversia de que quién le pone el cascabel al gato, como coloquialmente se dice. Bueno, pues en base a lo expuesto, AEAS quiere tranquilizar a toda la ciudadanía acerca de la seguridad del agua de consumo, porque cumple todos los requerimientos que sobre estándares de calidad de agua europeos aplicables. Además, también en base a las valoraciones de riesgo de la OMS y de cualquier otro organismo internacionales de referencia, no se contempla al día de la fecha la necesidad de controlar microplásticos en el agua de consumo. Tampoco existen evaluaciones sobre tipos de compuestos microplásticos, tamaño, mecanismos de acción toxicológica que pudieran desarrollar en el ser humano, respuesta del organismo y finalmente, en realidad, el riesgo asociado. Y para terminar, dado que no existen hasta la fecha métodos estandarizados de toma de muestras y de análisis de los diferentes tipos de microplásticos que pudieran potencialmente encontrarse en agua y en agua de consumo en particular, desde el grupo de trabajo de microplásticos, como ya hemos comentado, de nuestros objetivos ahora será precisamente recoger toda esa metodología disponible como toma de muestras y para análisis de los diferentes compuestos microplásticos, partículas, mejor microplásticas que pudieran encontrarse en el agua de consumo, puesto que esto lo establece la nueva directiva 2020-2184 sobre agua de consumo, dando un plazo para que la Comisión Europea lo ponga en marcha. Nosotros pretendemos adelantarnos a ello y vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, dicho esto, como ya comentaba, mi exposición es mucho más simple que la de los compañeros que me han antecedido, que ha sido mucho más complicada, seguro, de prepararla. Pues muchas gracias a todos los asistentes y bueno, y estamos a su disposición por si quieren cualquier tipo de cuestión relacionada con este tema. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias a los cuatro. Ha estado muy bien y muy interesante. Ahora se abriría un turno de preguntas. Ya tenemos un par de ellas hechas. Os animo a los asistentes a que hagan sus preguntas a través del apartado preguntas y respuestas. Creo que a través del chat no pueden, entonces pues las iremos contestando. Como ha dicho Rafa, la Comisión Europea ahora tiene que proponer método de análisis, de toma de muestra. Entonces, a través de lo que es la Euro, a la que pertenece a EAS, haremos llegar los comentarios de manera que también ayudemos a la Comisión a establecer un método de análisis o unos métodos para ayudándoles a ellos. Bien, entonces, a ver, pues por orden de preguntas, aunque intentaré repartirlas entre los ponentes y muchas, intentaremos que sean unos 10 minutos, o bueno, aproximadamente, ¿vale? Para que no quede muy larga la microcharla y se nos pase allá una charla normal. Bien, aquí hay una que yo creo que será a ver dónde está. Creo que una que se ha comentado que en las se elimina el 99%. Se elimina el 99% y en la SEDAR el 95%. Entiendo que el mecanismo es fundamentalmente la filtración y la decantación respectivamente y que los microplásticos los pasamos a los lodos. Mi pregunta es si es así o hay algún porcentaje que se degrade por ataque químico o biológico. ¿La quiere responder alguno de los...? Bueno, yo en la parte que he presentado yo, que yo he hecho el comentario de las etapas, efectivamente es la decantación, la filtración, sea por arena y sea por carbón y la osmosis en nuestro caso. Por tanto, sí, una fracción iría a los lodos y otra fracción quedaría retenida en los filtros.
Y en las EDARES, hasta donde yo conozco, pues sí que mayoritariamente van a los logos. No sé si alguien me puede ampliar esto, pero... Bien. Bueno, me había saltado la primera pregunta que nos habían hecho, que es que va para, yo creo que para Antonio. No sé si quizás ya lo han comentado, pero me gustaría saber si desde IPROMA ya han utilizado alguna de las técnicas que comenta para la detección de microplásticos. Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a ver. Sí, en IPROMA estamos desarrollando dos técnicas para análisis de microplásticos, porque, como he dicho, creo que son técnicas que van a convivir. Estamos trabajando con fracciones más grandes con las técnicas de ATR e infrarrojo, sobre todo con partículas mayores a 300 micras, y por debajo de 300 micras estamos trabajando con degradación térmica controlada, con desorción térmica y gases masas, sobre todo para poder llegar al tamaño de partícula que nos hemos puesto como objetivo de unas 0,3 micras. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta que es ¿por qué se habla tanto de los microplásticos y no se dice nada de los macroplásticos? Me voy a animar yo. Bueno, hombre, hay que tener en cuenta que son dos actores de la misma obra teatral, por decirlo de alguna manera. Hay muchos microplásticos que, como ya hemos visto, provienen de la degradación química o física de fragmentos de plástico más altos. Yo creo que son dos escenarios, en cierto modo, distintos, pero muy interconectados. Y de los plásticos, pues se habla mucho por una cuestión muy simple, porque se ven. O sea, cuando vamos por la calle, cuando vamos por la playa, cuando vamos por cualquier sitio paseando de turismo, en fin, o lo que sea, pues se ve la bolsa de plástico, se ve el neumático abandonado, en fin, esto es lo que se ve. Lo otro, hombre, lo otro es mucho menos perceptible desde ese punto de vista, pero está claro que en su caso pudiera tener, simplemente por tamaño, pues una posibilidad teórica de acceso al organismo y claro, a partir de ahí pues se puede empezar a pensar si tiene algún tipo de afección negativa o no. Yo creo que es por la cuestión, pienso que puede ser la explicación por qué una cosa se ve menos que otra, pero vamos, yo disiento, yo creo que los microplásticos son muy visibles en los últimos años y probablemente van a seguir siendo muy visibles. Bueno, Rafa, ya que has hablado tú, te quería preguntar, yo creo que esta va para ti también, de las posibles fuentes de emisión de microplásticos al medio ambiente, ¿cuáles a priori podrían ser las de más fácil y rápida reducción? Ya que has dicho lo de los macroplásticos y los microplásticos. Hombre, sobre esto hay el tema rutinario, digamos, que todos vemos de la famosa bolsa doméstica de basura, bueno, eso está a la orden del día. Incluso yo haría una reflexión. Pensemos cuando vamos a cualquier hipermercado o supermercado de nuestras ciudades, hemos llegado al sumum muchas veces sin tener conciencia de lo que eso significa y cualquier mínimo producto alimentario que encontramos en un supermercado de alimentación lleva su envuelta plástica. No voy a entrar si esto puede ser adecuado desde el punto de vista de higiene sanitaria, sería, sería una cuestión importante valorarlo, pero sí es verdad que personalmente creo que se utilizan muchos más plásticos de los que se deben. Entonces, lo que son envueltas no solo de alimentos, sino también de otra serie de productos no sé, de higiene corporal, de higiene doméstica, etcétera. O sea, yo pienso normalmente que se utilizan muchas bolsas de plástico, muchos envases de plástico, de estos transparentes, tan monos, que se ve lo que hay dentro, en fin, todas las cuestiones estas. Y eso contamina mucho más de lo que creemos. Luego, efectivamente, podría pensarse 3/4 de lo mismo con las botellas plásticas de un solo uso de refrescos, de agua, en fin, todo este tipo de alimentos, en este caso líquidos. Eso es otra fuente, pienso, muy importante de
este tipo de residuos al medio. Incluso, pues fijémonos en lo que serían los tóner de impresora. Esto está profusamente utilizado en todos sitios y es otra fuente importante. Que eso fuera lo que pudiéramos conseguir que se redujera más o menos. Son 3 apuntes, pero yo creo que la cuestión va a ser mucho más global y hay que concienciarse de que cualquier emisión de plástico no necesaria o de uso de plástico no necesario al final nos va a generar el problema. Muy bien, Yo, gracias. Rafael, yo quería añadir que además de la reducción en plástico y reutilización, también está limitar el uso de los microplásticos primarios, que creo que el dato era que en Europa se fabrican al año 175.000 toneladas solo de microplásticos primarios, los cuales son muy difíciles de controlar, porque al fin y al cabo un plástico, un macroplástico, una botella y tal, pues siempre se puede reciclar, siempre puedes hacer algo para una manipulación, una segregación, pero en el caso de los microplásticos, ¿qué haces con ellos? Es que son demasiado pequeños, es que van por el saneamiento, llegarán a las EDAs, llegarán a los lodos, están en cualquier lado. Y realmente a nivel de Europa está previsto también, creo, que limitar el uso de exfoliantes plásticos y tal, en cosméticos y tal. Yo creo que por ahí irá la línea, en utilizar otro tipo de partícula natural que llegado al medio ambiente no tenga el efecto que tiene el tema del plástico, ¿no? Imagino. Muy bien. Pues pasamos a otra pregunta. ¿Por qué técnica analítica creéis que se va a inclinar la Comisión Europea para establecer el método estandarizado? Desde AEAS, ¿qué técnica se va a apoyar? Bueno, yo respondo por lo poco o nada que sabemos desde Euro, que es que no se sabe, sinceramente no se sabe. Y creo que ahí no va a haber margen para apoyar una u otra. Es que va a ser una decisión de la Comisión. La Comisión tiene que publicar un método oficial y habrá que ceñirse a ese método oficial. La otra cosa es que en función de cómo lo redacten, pudiera dejar la puerta abierta a varias opciones. Creo que la decisión básica, y ahí Antonio sabe más, es si van a apostar por partículas litro o por masa de plástico total, ¿no? Microgramos o nanogramos litro, porque eso ya condiciona mucho, o las dos cosas. Pero a fecha de hoy, desde Euro no se sabe nada y yo creo que en este tema no se va a poder influir. En el tema de los métodos es muy difícil influir. Ahora, apuestas se admiten, no sé, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Gracias, Miguel. Vamos a ver, yo es que lo veo de una forma, creo, más pragmática. Es decir, las técnicas de recuento son válidas, pero evidentemente para los escenarios que se están proponiendo, es decir, que son los de ecología, ¿vale? Y los de medio ambiente. Cuando hablamos de temas de salud, ya tenemos que bajar a partículas muy pequeñas que sean capaces de afectar, lógicamente, y de introducirse en nuestro sistema y modificarlo. No solo por el componente plástico, sino también, lógicamente, por el problema de aditivos. Una vía digestiva, si de alguna forma se es capaz de extraer un aditivo que lleva un plástico, pues eso es un problema, aunque sea un plástico grande. Lo lógico sería es que la técnica fuera en función de la aplicabilidad. Eso sería lo lógico. Posiblemente una técnica para un recuento de partículas plásticas en lodos pues sería suficiente, Miquel. Ahora, si hablamos posiblemente de agua potable o agua embotellada, que la podemos concebir como entre comillas, como un alimento, hay que ir a técnicas que sean sensibles y que puedan bajar, lógicamente, al tamaño que sí importa, en este caso sí importa. Y supongo que tener una evaluación de la cantidad que puedes llegar a ingerir, ¿no? Y eso es más importante, supongo, la concentración que no el número de partículas, ¿no? Claro, Bueno, o sea, veremos. evidentemente las curvas dosis-respuesta se tienen que hacer en concentración. Uh-huh. Muy bien. Bueno, todavía tenemos muchas preguntas. A ver, ¿está previsto que se prohíban los microplásticos primarios en la Unión Europea? En ese caso, ¿hay fecha? Bueno, en orden, en fin, por contestar yo, ya creo que la respuesta hace unos minutos de Manolo Borrego
sido muy clarificadora en ese sentido. Sin duda habrá que ir, hombre, no sé, un ejemplo, en los exfoliantes, hasta hace poco pues se utilizaban elementos minerales, arcillas, talco. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahora son partículas, perlas de microplástico. Bueno, ahí tenemos una posibilidad, como bien ha dicho antes Manolo, que sin duda, si queremos, a ver, esta cuestión es lo mismo que ocurre con los fitosanitarios, o sea, llega un determinado momento que un producto activo se cambia por otro, pero ¿qué es lo que ocurre cuando el segundo que sustituye al primero también se ve que tiene una afección negativa sobre el medio? Bueno, tienes que irte a un tercero. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tres cuartos lo mismo, cuando vemos que hay generación de microplásticos que ya se añaden, que son primarios, sin duda habrá que ir cambiando a otro tipo de sustrato, en mi opinión. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a leer un par de preguntas más y ya dejaremos la microcharla, ¿vale? A ver, otra podría ser que si conocemos algún mecanismo de degradación biológica de estos microplásticos. Bueno, pues voy a hablar yo por eternizarme, por hacerme pesado. Hombre, no hay mucho mecanismo conocido de degradación vía, en este caso, bacteriana, ¿no? Que sería lo más rutinario de microplásticos. Los microplásticos son una sustancia lo suficientemente refractaria, no representan un alimento, entre comillas, para microorganismos, y la verdad es que desde ese punto de vista, una vez que alcanzan su tamaño, por decirlo de alguna manera, de equilibrio, es complicado que sigan degradándose vía bioquímica. Esa es la verdad. Sí que se ha hablado, perdona, sí que se ha hablado en algún artículo de alguna cepa que se ha empezado a ver que podría digerir o metabolizar microplásticos. Y había leído también alguna cosa de algunas algas que las permitían capturar las partículas. Bueno, todo esto en fase bastante incipiente, entiendo, de investigaciones, pero sí que empiezan a sonar algunas cosas. Sí. Hubo un estudio de unas bacterias que se encontraron en estas islas de plásticos que hay ahí en el Pacífico, donde se acumulan y que habéis encontrado algunas bacterias que podrían, no sé si alimentarse, pero sí degradarlo. Pues, no sé, a ver, voy a elegir alguna para que sea ya la última y cerramos. A ver, existen estudios de aportaciones de microplásticos a cuerpos de agua, ríos y mares a causa de las descargas de sistemas de saneamiento unitarios y o separativos. Y yo creo que es que en este ámbito hay tantísimas publicaciones que seguro, ahora yo no sabría citarte una, pero es que yo creo que seguro que esto está publicado. Yo creo que en la bibliografía y en la recopilación que habéis hecho ahí, en algún caso ha habido alguno de esos estudios. Yo creo que sí. Entonces, bueno. Sí, en este sentido recuerdo que efectivamente de los primeros estudios de depuradoras de Estados Unidos, de Nueva York, creo recordar que efectivamente cuantificaban. Luego hay otros estudios también de Holanda que también cuantifican la cantidad que se emite. Son los que se me ocurren. Seguro que hay, en Italia también hay estudios de esto. Hay bastantes estudios, lo que pasa que efectivamente, como dice Alfonso, en la bibliografía que se aporta en el informe hay mucho datos y mucha evidencia al respecto. Hay estudios, efectivamente. Bueno, pues por no pasarnos de la hora, ya contestamos, por ejemplo, la última que ya hay que pone, ¿será posible tenerlo grabado? Me consta que AEA se ha grabado la microcharla, pero eso ya habrá que consultarlo se puede consultar con AEAS y ya os lo dirán, ya os contestarán a eso. Bien, mira, pues con esta pregunta damos por finalizada la microcharla y esperamos que haya sido de interés. Quiero dar las gracias a todos por su atención, también a los ponentes por su esfuerzo en presentarlo y a EAS por organizarlo y haber favorecido y habernos ayudado a hacer esta presentación. Así que nada, digamos, desde la Comisión Segunda de Calidad y Operación del Tratamiento tenemos idea de, en el futuro,
realizar alguna otra charla más de otros temas que se tratan y se estudian desde otros grupos de trabajo. Y nada, esperamos contar con su asistencia. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.